Pocos libros de desarrollo personal han formulado una promesa tan seductora como la que sugiere el título Atrévete a no gustar. En apenas 4 palabras se plantea una idea que parece desafiar uno de los impulsos más profundos de la vida social humana, el deseo de ser aceptado. La propuesta es simple, incluso radical. La verdadera libertad psicológica comienza cuando dejamos de vivir para satisfacer las expectativas de los demás. Sin embargo, cuando una idea es tan poderosa en su formulación, también corre el riesgo de convertirse en una simplificación peligrosa. Porque la pregunta real no es si debemos atrevernos a no gustar. La pregunta es qué significa exactamente eso, y cuáles son las consecuencias de tomarse esa afirmación demasiado literalmente. El libro de Ichiro Kishimi y Fumitake Koga se presenta como una introducción accesible a las ideas de Alfred Adler, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, paradójicamente, uno de los menos comprendidos en la cultura popular contemporánea. A diferencia de la psicología freudiana, centrada en el pasado, o del conductismo, enfocado en el comportamiento observable, Adler desarrolló una visión profundamente orientada hacia el propósito, la responsabilidad personal y la construcción consciente del propio carácter. El libro adopta una estructura dialogada entre un filósofo y un joven escéptico. A través de esa conversación, se despliega una tesis que resulta extremadamente atractiva para el lector moderno. La mayoría de nuestros problemas psicológicos no provienen del pasado, sino de las interpretaciones y objetivos que elegimos en el presente. La implicación de esta idea es poderosa. Si nuestras dificultades no están determinadas por nuestra historia, entonces también somos libres de reinterpretarlas y actuar de manera diferente. En otras palabras, no somos prisioneros de nuestras circunstancias. Somos responsables de la forma en que decidimos vivir dentro de ellas. Esta premisa explica gran parte del éxito del libro. En una época marcada por la ansiedad social, la comparación constante y la presión por encajar, la posibilidad de liberarse de la necesidad de aprobación externa resulta extraordinariamente atractiva. El mensaje ofrece algo que muchos libros de desarrollo personal prometen pero rara vez explican con claridad: autonomía psicológica. Sin embargo, también es precisamente aquí donde comienzan las interpretaciones superficiales. Muchas personas leen Atrévete a no gustar como una justificación para adoptar una actitud indiferente hacia los demás. Interpretan la idea central como una licencia para ignorar expectativas sociales, evitar responsabilidades relacionales o simplemente actuar sin considerar el impacto en otras personas. Pero esa interpretación, aunque común, distorsiona profundamente el pensamiento de Adler. Para analizar con mayor precisión el valor real de este libro, conviene establecer primero un criterio claro. No evaluaremos la obra desde la perspectiva del entusiasmo típico del desarrollo personal, donde cualquier idea motivacional es considerada valiosa por el simple hecho de resultar inspiradora. Tampoco desde el escepticismo académico que descarta automáticamente todo lo que se vuelve popular. El criterio será estratégico. La pregunta central será esta: ¿qué principios del libro ofrecen una comprensión psicológica útil para la vida real, y cuáles corren el riesgo de simplificar problemas humanos complejos? Cuando se examina el libro desde esta perspectiva, emerge un principio que probablemente representa su contribución más valiosa: la distinción entre las tareas propias y las tareas de los demás. Esta idea es sencilla en apariencia, pero profundamente transformadora cuando se entiende con claridad. Adler argumentaba que gran parte del sufrimiento humano proviene de intentar controlar cuestiones que en realidad pertenecen a otras personas. Queremos controlar cómo nos perciben. Queremos controlar sus opiniones. Queremos controlar su aprobación. Pero esas cosas no nos pertenecen. Nuestra tarea es actuar de acuerdo con nuestros valores y decisiones. La reacción de los demás pertenece a ellos. Esta distinción tiene implicaciones prácticas enormes.
Significa que una gran parte de la ansiedad social moderna surge de intentar resolver problemas que, en realidad, no nos corresponde resolver. Si alguien nos critica injustamente, la crítica pertenece a esa persona. Si alguien decide no apreciarnos, esa valoración también es su tarea. Nuestra única responsabilidad real es actuar con integridad según nuestros principios. Cuando este concepto se comprende en profundidad, produce una forma de libertad psicológica mucho más sólida que la simple indiferencia hacia la opinión ajena. No se trata de dejar de considerar a los demás. Se trata de reconocer los límites de nuestra influencia. Sin embargo, el mismo concepto también contiene la idea más fácilmente malinterpretada del libro. La afirmación de que no debemos vivir buscando la aprobación de los demás se ha convertido, en muchos contextos de desarrollo personal, en una especie de eslogan de individualismo radical. Se interpreta como si la autonomía psicológica implicara una desvinculación emocional de la comunidad. Pero esa lectura ignora otro elemento central del pensamiento adleriano, el concepto de interés social. Para Adler, el bienestar psicológico no surge del aislamiento individual, sino de la contribución significativa a la comunidad. La verdadera madurez consiste en desarrollar la capacidad de cooperar con los demás sin depender obsesivamente de su aprobación. En otras palabras, la libertad que propone el libro no es una libertad contra los demás. Es una libertad dentro de las relaciones humanas. Este matiz es crucial, porque transforma completamente la interpretación del mensaje. No se trata de vivir ignorando a los demás. Se trata de participar en la vida social sin convertir la aprobación en el eje central de nuestra identidad. Cuando se aplica estratégicamente, esta idea puede tener efectos muy concretos en la vida cotidiana. Por ejemplo, muchas decisiones profesionales se toman basándose en expectativas externas más que en convicciones personales. Elegimos carreras, proyectos o estilos de vida que parecen respetables desde fuera, aunque no reflejen nuestras verdaderas prioridades. La lógica del libro invita a invertir ese proceso. Primero se clarifican los valores propios. Después se actúa en función de ellos. La reacción social se acepta como una variable externa, no como el criterio principal de decisión. Algo similar ocurre en el ámbito de las relaciones personales. Muchas dinámicas relacionales disfuncionales se sostienen porque una de las partes intenta controlar la percepción de la otra. Se esfuerza por agradar, evitar conflictos o adaptarse constantemente para preservar la aprobación. La distinción entre tareas permite redefinir esos límites. Podemos actuar con respeto, honestidad y responsabilidad, pero no podemos garantizar cómo será interpretado nuestro comportamiento. Ese reconocimiento no elimina la complejidad de las relaciones humanas, pero reduce considerablemente el desgaste psicológico asociado a ellas. A pesar de estas fortalezas conceptuales, el libro también presenta limitaciones que conviene reconocer con claridad. La primera es que su formato dialogado, aunque accesible, simplifica debates psicológicos que en realidad son mucho más complejos. La psicología contemporánea reconoce que la influencia del pasado, especialmente en experiencias traumáticas, no puede descartarse tan fácilmente como sugiere el libro. La idea de que los problemas psicológicos se explican principalmente por las metas actuales del individuo es útil como principio de responsabilidad personal. Pero puede resultar insuficiente cuando se aplica a situaciones donde existen condicionamientos biológicos, sociales o históricos profundos. En otras palabras, el énfasis en la libertad personal puede convertirse en una forma de subestimar las restricciones reales que enfrentan muchas personas. Otra limitación está relacionada con el tono categórico con el que se presentan algunas afirmaciones. El filósofo del diálogo suele expresar las ideas de Adler como si fueran verdades definitivas, cuando en realidad deberían entenderse como marcos interpretativos útiles, no como leyes universales.
Sin embargo, reconocer estas limitaciones no invalida el valor del libro. Más bien ayuda a ubicarlo en su contexto adecuado. Atrévete a no gustar funciona mejor como una puerta de entrada a una forma de pensamiento psicológico orientada hacia la responsabilidad personal y la libertad interior. No como un sistema completo de comprensión del comportamiento humano. Si se utiliza con esa expectativa moderada, puede convertirse en una herramienta sorprendentemente práctica. De hecho, es posible traducir algunas de sus ideas centrales en un pequeño experimento personal que puede realizarse durante las próximas 2 semanas. Durante ese periodo, cada vez que aparezca una preocupación relacionada con la opinión de los demás, conviene formular una pregunta sencilla. ¿Esta es realmente mi tarea? Si la preocupación se refiere a nuestras acciones, decisiones o comportamientos, entonces sí pertenece a nuestra esfera de responsabilidad. Pero si se refiere a la interpretación o aprobación de otra persona, entonces pertenece a la suya. Este simple ejercicio cognitivo no eliminará automáticamente la ansiedad social, pero introduce una separación mental extremadamente útil. Poco a poco permite redirigir la atención desde el control externo hacia la coherencia interna. Otro experimento interesante consiste en observar cuántas decisiones cotidianas están motivadas principalmente por la anticipación de juicio social. Desde elecciones triviales hasta decisiones importantes, muchas veces actuamos intentando evitar la desaprobación más que buscando aquello que consideramos significativo. Detectar ese patrón es el primer paso para modificarlo. La propuesta del libro no exige abandonar la vida social ni ignorar a los demás. Lo que sugiere es algo más sutil: construir una identidad que no dependa completamente del reflejo social. En última instancia, ese es uno de los desafíos centrales del desarrollo personal adulto. Aprender a vivir dentro de la sociedad sin quedar psicológicamente subordinado a ella. Desde esa perspectiva más amplia, Atrévete a no gustar ocupa un lugar interesante dentro del panorama del desarrollo personal contemporáneo. No es un tratado filosófico profundo ni un manual psicológico exhaustivo. Pero tampoco es simplemente otro libro motivacional lleno de afirmaciones optimistas. Su valor real reside en haber reintroducido, para un público amplio, algunas ideas fundamentales de la psicología adleriana que habían quedado relegadas durante décadas. Especialmente la idea de que la libertad personal no consiste en controlar el mundo exterior, sino en asumir responsabilidad sobre la dirección de la propia vida. Para ciertos lectores, esta perspectiva puede resultar liberadora. Para otros, puede parecer excesivamente simplificada. Ambas reacciones son comprensibles. Quizá la mejor forma de evaluar el libro es preguntarse si sus ideas, una vez separadas de la retórica motivacional, permiten observar la propia vida con mayor claridad estratégica. Si la respuesta es sí, entonces el libro ha cumplido su función. Si este tipo de análisis filosófico de libros de psicología y desarrollo personal te resulta útil, puedes suscribirte al canal para futuros ensayos donde examinaremos otras obras influyentes desde una perspectiva crítica y estratégica. Y si hay algún libro que te gustaría que analicemos en próximos vídeos, puedes sugerirlo en los comentarios.